Radio España. Onda Pesquera, la radio de la mar. Con Jesús Ferreiro. Aquí, en Radio España. Están ustedes a bordo de Onda Pesquera, la radio de la mar. Transmitimos a través de Radio España y desde la cabina Marconi de este buque informativo que aquí comienza su singladura de hoy. Bienvenidos a bordo. Bienvenidos a bordo de la radio de la mar. Onda Pesquera. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte en nuestra singladura, en este diario viaje, comunicando vida, llenando ausencias, quiere acercarte a quien en la distancia te siente tanto esperando estar. De frente, Onda Pesquera. Existen tres clases de hombres: los que viven, los que mueren y los que están en la mar. Contra viento y marea, sin miedo al temporal, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Desde la ciudad de Santander y a través de Radio España, estamos transmitiendo para los 7 mares y los 5 continentes Onda Pesquera, la radio de la mar. Nuestro barco es la radio, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Porque ha perdido su perla, llora una concha en la mar. Porque ha perdido sus plumas, está triste el pavo real. Porque han pasado los días y su barco no volvió. Está llorando en el puerto la mujer del pescador. Háblame del mar, marinero. Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo. Desde mi ventana la mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Háblame del mar otra vez. Buenos días nos dé Dios y nuestra santa patrona, la Virgen del Carmen. Este es el programa de Onda Pesquera, la radio de la mar, número 6298, 63 de esta temporada, y corresponde a hoy, lunes, día 29 del mes de abril del año 2024, festividad de San Pedro Mártir. Saludos muy especiales para toda nuestra buena gente de la mar, para todos los que a bordo de barcos pesqueros, mercantes, barcos de recreo y, naturalmente, también a bordo de los buques de la Armada Española, nos estáis escuchando a miles de kilómetros de vuestros seres queridos. Saludos para vosotros. Especialmente permitirme saludar a toda la tripulación del buque escuela español Juan Sebastián Elcano, que nos escuchan ahora mismo desde aguas cercanas al estrecho de Balboa, allá en Panamá, y que están navegando hacia el puerto de Nueva Orleans, ya en Estados Unidos, donde tienen prevista su arribada para el día 18 de mayo. Ya sabéis que, para que nos podáis escuchar desde cualquier punto de los 7 mares, estamos transmitiendo desde Radio España, la primera emisora de la radiodifusión española, que este año cumple 100 años desde su inauguración allá en el año 1924. Felicidades, Radio España, por ser la primera emisora de la radiodifusión española. Transmitimos a través de sus plataformas internacionales Seno FM, Google Podcast, Spotify, Amazon y también, naturalmente, a través de Radio España
radioespanya.es. Podéis escucharnos las veces que queráis y a la hora que mejor os convenga. Permitidme también hoy saludar a los que nos estáis escuchando a través de Telva Radio Cantabria o de Radio Roncudo de Corme, esa bella población da Costa da Morte, donde, por cierto, nació uno de los marinos más importantes de la historia de España, el almirante Mourelle, y además donde nacen los mejores percebes del mundo. Para todos, nuestra más cordial y entrañable bienvenida a bordo de Onda Pesquera, la radio de la mar. Ya estamos preparados para iniciar esta singladura, que es la número 6298 de Onda Pesquera, la radio de la mar. Hoy tenemos como invitados especiales a Javier Garat, Basilio Otero, José Ignacio Espel, José Antonio Otero, Rafael Rodríguez, el capitán de navío Eduardo Bernal, Pipo Prendes, Jorge Álvarez y quien les habla encantado, Jesús Ferreiro. Entre todos vamos a informarles, intentar explicarles qué está pasando ahora mismo en el mundo de la mar. Esto es Onda Pesquera, esto es la radio de la mar. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Continuamos en Onda Pesquera, la radio de la mar, y vamos a hablar hoy de nuevo con un invitado al que la verdad nos gusta hablar con él por lo que sabe, por lo que hace y por lo bien que lo explica. Es Javier Garat, que es el secretario general de Cepesca y presidente de de otras organizaciones y entidades relacionadas con el mundo de la mar y sobre todo en su defensa a través tanto nacional como internacionalmente. Pero hoy le voy a sorprender porque, bueno, primero voy a saludarle. Don Javier Garat, buenos días. Buenos días, Jesús. Un placer, como siempre, estar aquí contigo. Buenos días. Igualmente, Javier. Mis espías chinos de la China del Norte me han enviado unas fotografías que me gustaría que nos las explicase. Si ello es posible, que si no son secretos de Estado. La primera de ellas es una fotografía que le veo con Su Majestad el Rey, en una especie de feria. ¿Qué es esto? Bueno, realmente no era una feria, era un acto muy bonito en la Fundación Rafael del Pino, organizado por la propia fundación y por la empresa OpenSea, que era el anuncio del desafío de un gran navegante oceánico, Alex Pella, recordman español, y bueno, que ha conseguido un montón de récords en el mundo navegando a vela, y que presentaba su desafío, lo que llama el desafío Victoria, que es conseguir el primer trofeo oceánico Elcano, que es un trofeo que se creó por parte de la asociación 500 años de la primera circunnavegación a vela, rememorando a Juan Sebastián Elcano, la Armada y la propia OpenSea. Y que lo que pretende es que a partir de ahora, esto se presentó realmente el trofeo el 6 de septiembre del año 2022, justo el día en el que se conmemoraba los 500 años de la vuelta o de la llegada más bien de Juan Sebastián Elcano a Sanlúcar de Barrameda, mi querida Sanlúcar de Barrameda. Y bueno, y este es el primer desafiante al trofeo y el objetivo es dar la vuelta al mundo imitando la ruta que hizo en su día por el oeste, primero Magallanes y luego finalizó Juan Sebastián Elcano, que tanto éxito tuvo, una gesta importantísima que cambió el mundo, el signo de la primera globalización. Y como te digo, se presentó allí el anuncio del primer desafío por parte de Alex Pella. Y la verdad es que fue interesantísimo. Su Majestad pues tuvo el gesto de acompañarnos en ese día, y yo creo que habrás visto alguna foto mía con él y rodeado de sanluqueños que se vinieron desde Sanlúcar hasta Madrid para compartir este momento tan especial. Qué bien, qué bien. Yo lo que no recordaba es que Juan Sebastián Elcano estuvo en Sanlúcar. Bueno, era fundamental. En realidad, la salida tampoco. No, fue imprescindible. Fue la salida y llegada, el punto de salida y llegada de la primera vuelta al mundo, la primera circunnavegación, porque aunque los barcos comenzaron en Sevilla, realmente llegaron a Sanlúcar. En Sanlúcar estuvieron bastantes semanas y allí pues hicieron todo lo que era necesario para que el barco estuviera preparado, incluido meterla a la tripulación, y a partir de ahí salir. Y el 6 de septiembre del 22 fue cuando, de 1522,
fue cuando llegaron a Sanlúcar, y ahí fue cuando mandó la carta al rey y logró esa magnífica gesta después de 3 años de navegación, donde volvieron solo 18 hombres y un solo barco de los 5 que habían partido. Vale, pues es que tenéis una cosa especial, que es que, figúrense ustedes, oyentes, Juan Sebastián Elcano, un marino vasco de Getaria, sale a dar la vuelta al mundo, recorre puertos, sale de Sevilla, se va a Sanlúcar, está unos días pues a hacer algo y ya todo el mundo ha salido de Sanlúcar. Pero vamos a ver, eso es apropiarse de la historia. Es la realidad, la historia es lo que nos marca. Así es. Tengo otra fotografía en la que apareces tú y creo que es un stand que pone pesca y gana. ¿Eso qué es? Eso es bueno, esta semana ha coincidido, la semana pasada, coincidió que se celebraron por un lado el Salón Gourmet en Madrid, donde Pesca España tuvo la oportunidad de hacer una degustación, presentación de productos pesqueros con maridaje de bebidas, porque nos habían dado a las 5 de la tarde, lo que llamamos la tarde feliz, y utilizando el término feliz por la felicidad que produce el consumo de pescado y marisco, tardeo con Pesca España. Y contratamos a un humorista y echamos ahí una horita muy simpática, donde nos contaba las cosas buenas que tiene el consumo de pescado y marisco, derribábamos algunos de los mitos que hay alrededor del mismo, y luego degustábamos esos productos, tanto pesqueros como esas bebidas que nos ofrecieron los expertos en la materia. Eso fue al principio de semana. Pero es que a continuación se celebraba también la Seafood Expo, que es la feria que antes se celebraba en Bruselas y que ahora se celebra en Barcelona, de los productos pesqueros. Y ahí, en nuestro stand, un pequeñito stand que nos cedió en el espacio que nos cedió el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pusimos un pequeño juego, lo de pesca y gana, que era para entretener a la gente. Pero ahora era el stand de Pesca España, y ahí ese día pues tuve ocasión, en una, la verdad, apretada agenda, de estar con colegas de Japón. Luego estuvimos en una reunión con colegas de las organizaciones europeas. Yo iba representando a Europesh, pero también estaba la Asociación Europea de Organizaciones de Productores, la de los procesadores, transformadores y la de la acuicultura, y hemos anunciado una alianza de las 5 organizaciones europeas con el fin de defender nuestros intereses comunes en la Unión Europea y de promocionar también conjuntamente el consumo de pescados y mariscos, porque a todos a nivel europeo nos preocupa mucho esa bajada y nos preocupa mucho algunas de las decisiones de Bruselas, y hemos considerado que mejor estar juntos, defender conjuntamente estos intereses para tener más fuerza ahora que tenemos por delante las elecciones al Parlamento Europeo, el cambio en la Comisión Europea, etcétera. Y yo creo que ha sido algo muy positivo, que espero que dé resultado también bueno. Pero es que también ese día pues estuve con nuestros colegas de Estados Unidos, de Australia, de Canadá, de Dinamarca, de otros países, hablando también de estrategias comunes de defensa del sector pesquero. Ha sido, la verdad que fue una semana intensa de reuniones. Oye, y en general, Javier, ¿cómo ven los japoneses, los estadounidenses y tal? ¿Cómo ven el futuro de la pesca? Bueno, estamos todos preocupados por lo mismo, porque mira, los propios japoneses hablábamos de los problemas comunes y veíamos que teníamos la bajada del consumo. En Japón también ha bajado bastante. El problema de relevo generacional, tampoco los japoneses encuentran a gente. Los ataques de los grupos ecologistas y esas fundaciones que tanto daño nos hacen porque se quieren cargar distintos artes de pesca, crear áreas marinas protegidas por todos lados donde no se pueda pescar. Al final tenemos muchísimos intereses comunes y problemas comunes, pero también a través de nuestra organización de ámbito mundial, ICFA, la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras, lo que intentamos es precisamente defender esos intereses. Por eso me toca a mí viajar tanto, ir a tantos lugares del mundo, porque estas decisiones se están tomando en foros internacionales, no solo en España o en la Unión Europea, sino en muchos otros. Y los japoneses también forman parte de la organización. Te recuerdo que en ICFA hay organizaciones como CEPESCA de 24 países diferentes, de todos los continentes. Y bueno, hacemos lo que podemos.
Oye, una pequeña curiosidad. Cuando estuviste ahí con el rey, en ese acto, ¿le dijiste algo de la bajada del IVA o no? No, porque estábamos celebrando ese anuncio del desafío de Alex Pella y bueno, le invitábamos, por supuesto, a venir a Sanlúcar el día de... Porque Alex Pella tiene intención de salir en diciembre del 2025 desde Sanlúcar de Barrameda, imitando a Juan Sebastián Elcano, para iniciar... Bueno, de hecho es que el reglamento del trofeo oceánico Elcano establece eso, que tiene que salir desde Sanlúcar y volver a Sanlúcar. Él pretende hacerlo en 100 días. En su día, como decíamos antes, Elcano tardó 3 años, pero claro, estamos hablando de un catamarán que es una preciosidad. Yo me he montado, por cierto, tuve el 12 de octubre, un día muy bonito, el Día de la Hispanidad, tuve la ocasión, porque me invitó Alex Pella e Ignacio Delgado, que es el que dirige la empresa OpenSea, me invitaron a navegar en el barco y es impresionante porque sin apenas viento se puso a 20 nudos, una cosa espectacular. Y bueno, estuvimos con Su Majestad hablando de esos temas, sobre todo de la importancia que tuvo la gesta del Elcano, de la importancia de tener este trofeo oceánico Elcano con una importante participación de la Armada. Y bueno, y le invitamos a que viniera a Sanlúcar, como es lógico. Queda mucho tiempo, más de un año y largo, y todavía no nos podía decir nada, pero vamos, estoy seguro que a él le apetecería mucho porque es una persona que le gusta mucho la vela. Sin duda, sin duda. ¿Y cuándo saldrá? El Alex Pella anunció allí que su idea era salir en diciembre del 2025. Durante todo este tiempo está preparando un barco que han comprado de segunda mano y lo tienen que preparar la tripulación. Estamos hablando de un reto muy importante, porque va en contra de corrientes, de vientos, de borrascas, como lo hizo en su día Elcano. Lo fácil era ir por el este, que ese récord ya lo tiene él, pero lo complicado era y lo novedoso es hacerlo hacia el oeste. Y eso requiere una preparación muy importante y en ello están. Hay que tener en cuenta que la propulsión solo puede ser a través de velas, no va a haber y energía renovable, no puede haber gasoil por medio. Es una de las normas también expuestas, ¿no? Con lo cual todo eso requiere mucha preparación tanto del barco como de la tripulación. ¿Y no lo va a hacer en el catamarán que te Sí, en el Maxicat. Se llama el Maxicat Victoria. Victoria en honor a la no Victoria, a ese barco del Elcano. Y como digo, requiere mucha preparación. Y bueno, en ello están. ¿Cuánta gente irá? Pues mira, ahí nos decía que la tripulación, si no recuerdo mal, la tripulación original, cuando ese buque, ese catamarán competía, creo que era de 14 personas o así. Él ahora mismo tiene 4 personas que ya están trabajando, pero creo que quiere reducir el número total de tripulantes a unos 7, si no recuerdo mal dijo 7, 8, no más. Entre otras cosas porque decía que en estas competiciones, sobre todo cuando va gente en un barco solo, al final los problemas más gordos no son de temporales, de vientos, de corrientes, etcétera, sino de las relaciones humanas. Por lo cual, cuantas menos personas vayan, menos posibilidades tienen de tener problemas de relaciones humanas. La verdad es que está formando una tripulación que compagina, por un lado, a gente con experiencia, como Alex Pella o un francés que le acompaña desde hace mucho tiempo, y gente joven. Había 2 chavales parece que tenían 22, 23 años, que también tienen ya su conocimiento en el mundo de la vela. No, por supuesto, tienen esta experiencia como ellos, pero que son apasionados de este mundo. Y bueno, qué bonito. ¿Y dónde está ahora? El barco, bueno, él es de Denia y creo que desde Denia tiene intención de hacer algunas regatas también, algunas competiciones para prepararse. Y bueno, él es catalán, pero tiene su sede yo creo que en Denia. Y tú no te atreves, bueno, ¿no? yo es que no sirvo para eso, yo no sirvo para eso. No sirvo para eso. Bueno, por cierto, que en la tripulación, David, la verdad es que fue un acto muy bonito, donde no solo Alex Pella contó su experiencia vital y cómo había llegado, dónde había llegado, sino también Lola Figuera, que es una experta maravillosa. Para mí fue el auténtico descubrimiento de la noche. Es una historiadora que durante muchos años ha estado en la dirección técnica del Museo Naval en Madrid, de la Armada, que ha estudiado
pues siglo XVI, siglo XVIII con mucha profundidad y que es una gran conocedora de lo que pasó en su día con esta gesta, ¿no? De Magallanes y de Elcano. Y contó allí unas anécdotas muy bonitas de aquel viaje. Y también estaba Manuel Maqueda, que es un profesor de la Universidad de Harvard, especializado en español, especializado en economía circular, y que también nos dio una visión muy peculiar de cómo él ve las cosas, ¿no? Y creo, si no recuerdo mal, que Manuel Maqueda va a ir también de tripulante, sus clases las va a dar desde el barco en Harvard, y va a ir contando todo lo que va ocurriendo a su manera. Y bueno, yo creo que va a ser una experiencia muy bonita y donde se une la vela, o sea, el deporte, se une la cultura, se une la historia, porque conforme vayan navegando van a ir contando lo que está pasando y recordando aquellas gestas por los distintos países por lo que pasaron, ¿no? Javier, muchísimas gracias. Nada, un placer, un placer. Un abrazo muy fuerte y terminamos como siempre. Sí, primero, a ver cuándo nos vemos por Sanlúcar y en segundo lugar, disfrutar comiendo pescado y marisco, que seréis más felices. Paz y bien. Gracias, Javier, un abrazo fuerte. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Continuamos en Onda Pesquera, la radio de la mar, y una vez más tenemos que acudir a saber qué hacen, qué pasa, qué sucede en las cofradías de pescadores de nuestro país, en esos hombres y mujeres que nos traen de comer cada día a nuestras casas. Son la flota de bajura española distribuida en lo que llamamos, muy bien llamado, cofradías de pescadores. Vamos a hablar con su presidente, con Basilio Otero, que ya conocéis, que es, además del presidente de las cofradías de pescadores de España, el presidente de la cofradía de pescadores de Burela, que por cierto, Burela es donde menos tiempo pasa, pero bueno. Buenos días, Basilio. Hola, muy buenos días. Vamos a empezar con dos buenas noticias, Basilio. Tengo aquí una nota tuya que dice: las cofradías de pescadores de la región de Murcia reciben una ayuda directa de 250.000 euros para el mantenimiento de su actividad. La cantidad se va a repartir entre las cofradías de Águilas, Cartagenas, Mazarrón y San Pedro del Pinatar y corresponde a la dotación de 2024. Es una buena noticia, ¿no, Basilio? Evidentemente, cuando una cofradía recibe algún tipo de ayuda, en este caso económica y además económica de cierta cantidad, además de ser una buena noticia, hay que felicitar tanto a las cofradías de la región de Murcia como al gobierno de la región de Murcia por hacer esa aportación. Sin ninguna duda. Pues tengo otra buena noticia. El Cabildo de Tenerife destina 300.000 euros a subvenciones para el funcionamiento de las cofradías de pescadores de Tenerife. ¿Pero qué pasa, Basilio? ¿Que estáis que os salís o qué pasa esto? Bueno, están que se salen los de Canarias y los de Murcia. El resto estamos así. Hay que recordar que en Murcia nombraste 4 o 5 cofradías y en Canarias unas 20 más o menos. En España hay 220, quedan muchos aún por recibir esa buena noticia, que ojalá sea así. Buenas noticias tuyas. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho profesionalmente durante los últimos días? Que puedas contarnos, Basilio. Pues ayer mismo estuve en una ponencia en el Colegio de Arquitectos de Madrid, en Hortaleza, con un profesor, con un catedrático de medio ambiente y con un directivo de Marina Mercante, de seguridad de Marina Mercante, hablando de eólica marina offshore, algo que nos está preocupando. Y bueno, fue una reunión interesante, conocí a gente muy interesante que tiene proyectos tanto de construcción de reservas marinas en los próximos años, con un presupuesto además muy importante de 5 millones de euros, 1 millón de euros por año, que es un presupuesto ya nada desdeñable. He conocido a gente, un vecino mío, Tony, un chico muy joven que trabaja en innovación y está interesado en hacer innovación en cofradías, que a pesar de tener 40 años ya lleva trabajando en Asia, América y África durante muchísimos años. Y la verdad es que ha sido interesante. Y hemos estado también esta semana en Secretaría General de Pesca, en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, haciéndonos una presentación, o intentando al menos, de la modificación del reglamento de control. Y nos han explicado un poco cómo entender esta modificación,
porque aunque es una modificación con solo 8 artículos, para entenderla y para que la gente nos entienda, para entenderla, la persona que mejor lo entendería eras una persona que ya no está entre nosotros y que todos conocimos, que ya no está entre nosotros, por desgracia, como he dicho, que era Antonio Azores, que cuando estaba en el 1, 2, 3 hablaba y no se le entendía nada. Pues es la persona que mejor entendería esta modificación del reglamento de control, porque hay que ser, o te tomas unos vinos para entenderla, o es muy, muy difícil de comprender. Yo con toda la gente de la mar que hablo, sobre todo los de Bajura, están muy preocupados, y algunos cabreados y otros encabronados, porque tienen miedo de que se instalen parques eólicos en unas zonas de pesca. ¿Tú les puedes tranquilizar o cómo está ese tema? Sí, a ver, estamos trabajando en varias direcciones. Por fin, después de más de 2 años de petición, hemos conseguido que el MITECO nos conceda un grupo de trabajo que, por desgracia, por cierto, ahora salió anunciado ayer o antes de ayer que la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta del Gobierno se marche de número 1 a Europa, después de tanto pelear. Hemos conseguido un grupo de trabajo con este MITECO, con este ministerio. Estamos también trabajando con la Asociación Empresarial Eólica Española, con Juan Virgilio, su CEO, que es una persona muy, muy afable y de muy fácil trato, para intentar poner cuáles son nuestras líneas rojas y que así sean tenidas en cuenta en este desarrollo eólico. Y bueno, estamos también hablando con las distintas comunidades autónomas y poniendo encima de la mesa cuáles son nuestras necesidades. Yo entiendo que es un desarrollo eólico que va a llegar, pero hay formas y formas de que llegue. Estamos intentando que llegue de la forma menos perjudicial para el sector pesquero. Claro. Y Dios mío, ¿tú crees que se instalarán en la mar? Sí, se van a instalar. Otra cosa es en dónde, cómo y cuándo. Pero a ver, el desarrollo eólico es inevitable. Hay que tener en cuenta una cosa. Uno de los datos que yo no conocía, que se trataron ayer en esta ponencia, decía el profesor de Medio Ambiente, el catedrático, decía que un parque eólico en tierra tiene aproximadamente 2.000 horas de trabajo al año por el viento que tiene. Un parque eólico en la mar tiene entre 4 y 6.000 horas al año. Entonces la producción eólica es mucho mayor. Aparte de que los eólicos de tierra son de 5 megavatios los más grandes y en el mar van a ser de 20, con lo cual un eólico solo del mar va a producir por 10 o 12 de tierra. Entonces sí que es una energía que va a estar. Nosotros en Galicia, que tenemos el Observatorio de la Eólica Marina, hemos estado reunidos ya con más de 20 promotores y cada promotor presenta proyectos por no menos de 1.000 millones de euros. Entonces es una energía que sí que va a llegar, pero tiene que llegar de una forma racionalizada y sobre todo haciendo gala de lo que dice el propio MITECO. Tiene que ser una transición energética justa, y es justa cuando no se produce un boom de trabajos de eólica a costa de una disminución drástica de trabajos en el mar. Eso es una transición energética, pero no es justa, desde luego. Entonces, estamos trabajando para que esta implantación no nos cause bajas de trabajadores en la mar. Pues los pocos parques eólicos que hay instalados en la mar no son precisamente positivos, porque los pescadores dicen que les ahuyenta la pesca, aparte de la imagen que dan ahí. Es que es terrible eso. Yo es que no me explico. Además, con una particularidad, los parques eólicos que se van a instalar en España son parques eólicos flotantes. Y actualmente en Europa flotantes solamente hay 2, uno en Viana do Castelo con 3 eólicos, que son un poco de prueba, y hay otro en Escocia, que también es pequeño. No es una tecnología que esté muy estudiada. Lo que sí que hay muchos son pivotados, pero los pivotados que son fijos en España son inviables, porque son a partir de 60 metros no se pueden instalar, y aquí los que se están pretendiendo instalarse están entre los 150 y 300 metros de profundidad. Ahí tienen que ser parques eólicos flotantes. Claro, pues si son flotantes, lo que hay que hacer es echarles un cabo y remolcarlos fuera de... Correcto. Fuera de nuestras aguas, y que le den por saco por ahí. En fin. ¿Alguna cosa más, Basilio? Pues no, queda un fin de semana de un poco de
de ir a alguna feria. Estaré en San Antonio este fin de semana. Sí que es la feria de la anchoa. La anchoa, sí. Correcto. Me gustaría aprovechar que estábamos juntos en una reunión y se marchó el pobre de forma un poco inesperada, porque al muy buen amigo, patrón mayor de Punta Umbría, Manuel Fernández Belmonte, y presidente de la Federación Andaluza, le ha muerto su madre y hay que mandarle todo el cariño del mundo. Y bueno, el lunes estaré en Valencia también con la Secretaría General de Pesca y con una reunión con la Comunidad Valenciana, con las cofradías de Valencia, y bueno, a funcionar. La semana que viene es un poco rara porque el 1 es festivo y el 2 es el Día de la Comunidad de Madrid, entonces es una semana un poco rara. Pero bueno. Muchísimas gracias, Basilio, como siempre, y naturalmente nuestro pesar. Acompañamos en ese sentimiento de dolor por la pérdida de su madre, a un buen compañero de la mar. Gracias, Basilio. Que sí sea, acordaros siempre de comer pescado para ser felices y ser sanos y fuertes, que es lo que el pescado nos aporta. Y tú acuérdate de que no nos monten parques eólicos. Eso siempre. Ahí estamos. Ahí estamos, de pro seguido, está claro. Venga, un abrazo fuerte, Basilio. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Estás escuchando Onda Pesquera, aquí, en Radio España. Continuamos en Onda Pesquera, la radio de la mar. Y ahora vamos a hablar de un tema que a mí siempre me ha encantado, me ha gustado mucho escuchar a las personas que sabían de este tema, porque es un tema que desde pequeño siempre he pensado cómo los pescadores vascos ahí en la antigüedad se iban hasta Canadá, hasta Terranova, pues hace muchos años, muchos años, y con unos medios que imaginaros cómo podrían ser. Pero vamos a saber algo más con un amigo y con un entendido y con una persona que es divulgador, o sea, que es divulgador porque ha sido director de la Escuela Náutico-Pesquera, ha pertenecido al Departamento de Pesca del Gobierno Vasco y lleva toda su vida, por lo menos desde que yo le conozco, que yo creo que tendría 19 o 20 años, está relacionado con el mundo de la mar porque le gusta. Don José Ignacio Espel, buenos días. Hola, buenos días, Jesús. Qué apasionante es la historia de los vascos allí en Canadá, ¿verdad? ¿Eso desde qué año se remonta, José Ignacio? Bueno, vamos a ver, ahí hay diversidad de opiniones. Lo que sí es cierto que parece que el primero que llegó a aguas de Terranova fue Giovanni Caboto, John Cabot para los ingleses, porque era un italiano que trabajaba al servicio del rey de Inglaterra. Y luego sí hay fecha cierta que en 1501 Corte Real, un navegante portugués, hijo del gobernador de Azores, que estaba más cerca ya de Terranova, llegó a Terranova. Ya a principios del siglo XVI, a 1510, 520, parece ser que ya había pescadores portugueses y bretones en esa zona. La primera referencia que tenemos de vascos es según Selma Hurley, que fue una gran investigadora de la existencia de barcos vascos en Terranova. Ella habla de 1542, que pescaban en Terranova 5 navíos de Guipúzcoa, 2 de Orio y 3 de San Sebastián. Pero no está confirmado del todo, porque también se habla de fechas como 1565, donde ya se confirma que había una nao de pasajes en Terranova. Lo que sí se discute es si llegaron allí siguiendo a las ballenas y encontraron el bacalao, que es una cosa que se habla mucho, o no, o que fueron directamente a por el bacalao y también a por las ballenas. Una teoría que se usó hace bastantes años es que había bajado la captura de ballenas en la costa del Cantábrico, entonces fueron navegando hacia el oeste y llegaron a Terranova. Pero eso no parece que coincide con la migración de la ballena vasca, porque la migración era norte-sur y aquí la presentan como este-oeste. Entonces lo que sí es cierto es que pescadores de toda la costa vasca, tanto de la vasco-francesa como de la vasco-española, llegaron a Terranova para 1560 y tantos y allí se dedicaron a la pesca, a la captura de ballenas, pero también a la captura de bacalao. La ballena, claro, era un bien muy apreciado
por su grasa sobre todo, porque además, claro, como no había electricidad en aquella época, el aceite de ballena al prenderlo no hace humo, lo cual era muy bueno para iluminarse, ¿eh? No era como otros aceites que generan humo y ahumaban todos los edificios. El de ballena qué curioso. no genera humo, ¿eh? Entonces, allí estuvieron los vascos durante todo medio siglo XVI. Ya el siglo XVII empezó a decaer la pesca, ¿eh? Y dejaron también de pescar ballenas en el siglo XVII. Y luego la puntilla a nuestros pescadores se la dieron en el siglo XVIII a principios, con el Tratado de Utrecht, que prácticamente prohibió la pesca de bacalao en aquellas aguas a los buques españoles, sobre todo de la costa vasca, y fue desapareciendo la pesca y no volvió a revivir pues prácticamente hasta el siglo XX, que ha sido el gran siglo de la pesca de bacalao en Terranova y en aguas adyacentes, evidentemente. Ahí tenemos bastantes referencias. Por ejemplo, el año 1919 se creó una empresa en pasajes, PISBE, Pesquerías Secaderos de Bacalao de España, Sociedad Anónima. El promotor fue Luis Legás, su hermano, Luis Legás, que con capitalistas, vamos a llamarle así, locales, crearon la empresa. El primer barco salió en 1926. La empresa se creó el 19, pero el primer barco de esa empresa, que se hicieron en el Reino Unido, había unos astilleros magníficos, salió en 1926. ¿Tan antiguo era? Sí. Yo creí que era más moderna, Pisbe. No, 1926 ya había 2 barcos que se hicieron en astilleros ingleses y unos barcos preciosos, por cierto, para aquella época. Sí, era bonito, sí. Sí, y hay un detalle curioso, que en la Constitución de Pisbe el 25% de las acciones las puso Alfonso XIII, que era el rey. Lo que ocurrió es que, claro, cuando se proclamó la República, le embargaron las acciones a Alfonso XIII y se quedó sin ellas y luego no las volvió a recuperar la familia, creo. Pero los inversores eran locales, y todavía quedan descendientes de ellos que viven hoy en día en San Sebastián. La Pisbe que estaba en Pasajes de San Juan, ¿no? Sí, la Pisbe estaba en Pasajes de San Juan y luego tenía otra factoría en Ferrol. En Ferrol, que ya ha desaparecido, como ha desaparecido también la de Pasajes de San Juan, pero fue una empresa puntera, una empresa realmente puntera. Hay una campaña famosísima en 1942, que 2 barcos, el Ábrego y el Cierzo, fueron con una autorización colgando del Reino Unido. Hay que recordar que estábamos en plena Segunda Guerra Mundial y estaba prohibido pescar en las costas de Terranova. Pues estos 2 barcos salieron de Pasajes y en 4 meses volvieron con 1.000 toneladas de bacalao cada uno, sin tocar tierra. Sin tocar tierra. Una buena marea. Una buena marea. Oye, José Ignacio, los barcos más antiguos, los de 1500 y pico, ¿cuánto tardaban en llegar? Bueno, normalmente, como había bastante experiencia, sobre todo de los vientos que dominaban en el Atlántico Norte y luego en el Atlántico Central, de aquí solían salir en primavera, que hay una época de vientos del este que les ayudaban a llegar allí, pero podían tardar desde 20 días a 2 meses, depende de los vientos. Claro. Y luego la vuelta también la hacían aprovechando los vientos del oeste, ya por el mes de octubre, noviembre. Normalmente no invernaban, algunos se quedaban a invernar, pero no invernaban allí. Y volvían aprovechando los vientos del oeste, los temporales clásicos, lo que ahora llaman borrascas o como quieras llamarle, que les ponen un nombre incluso ahora. Bueno, pues aprovechando esos vientos del oeste, volvían aquí al Cantábrico, evidentemente, fundamentalmente pues a Euskadi. ¿Cómo pescaban, por ejemplo, el bacalao? ¿Con redes o cómo lo hacían? No, el bacalao se pescaba con anzuelos, a la línea. Era una técnica que usaban mucho los portugueses, que la han mantenido prácticamente hasta el siglo XX, los famosos doris portugueses,
Todavía hay libros escritos sobre los últimos barcos de vela y motor portugueses que iban con un montón de pequeñas embarcaciones, unos pequeños botes que se llaman los doris, y ahí le ponían en el agua a un marinero con anzuelos, comida para un día, y allí se queda. ¿Y lo dejaban allí? Sí, lo dejaban allí, claro. Ellos andaban en la zona, evidentemente, pero se perdían muchos, sobre todo con las nieblas. Claro. Se perdían muchos. Yo recuerdo que en barcos de Pisbe encontraron a más de un tripulante de esas pequeñas embarcaciones Doris, pues casi exhaustos, ¿no? Porque la temperatura no es de verano allí precisamente, y el frío y todo, pero muchos también se perdieron. Y eso estuvo hasta los años 50 y tantos, del siglo pasado, del siglo XX, sí. Pescaban unos bacalaos enormes, dejaban allí en el Gran Banco y luego le recogían, tocaban una sirena, en niebla también, cuando había niebla tocaba el barco matriz una sirena para que se pudiesen orientar al volver. Pero claro, en la niebla el viento cambia de dirección y entonces muchos se despistaban y se perdían en la mar, Hay muchos casos escritos, desgraciadamente. ¿Cómo eran los barcos? ¿Eran muy grandes, de 1500 y pico? No, que va, eran barcos pequeños. Pues serían barcos como mucho de 25 o 30 metros. Claro, ¿y cuánta gente iba? Y dependía de si iban a por ballena o iban a por bacalao, pero aproximadamente iban unas 40 personas. Dios santo, Dios santo. Bueno, pero hay experiencias recientes más importantes que esa. Sí, tú lo has conocido, el tema de las parejas de bacalao. Sí, claro. En todo el Cantábrico, claro. De aquí del País Vasco, salieron muchas parejas de pasajes de Ondarroa. Muchas. Pues la primera pareja de bacalao, que fue en Saint-Pierre, que es una isla francesa cerquita de Terranova. Saint-Pierre de Miquelon. Saint-Pierre de Miquelon, efectivamente, fue en 1953. Y eran el Randa y el Radoira, de la Casa Albamar de Pasajes. Claro, qué memoria. Pero asústate, la eslora de los barcos era de 27 metros. Como un barco de bajura, más pequeño que un barco de bajura actual. Y llevaban un potentísimo motor de 330 caballos. Lo que tiene un coche hoy en día, un coche de... pues llevaban ese motor, 330 caballos. Motores de poca revolución, pero vamos, no pasaban de los 8 nudos de velocidad nunca, evidentemente. Y así empezaron las parejas de bacalao. Qué grandes antecesores teníamos, Sí, la verdad es que además era una vida durísima, una vida muy dura. Para que te hagas una idea, los barcos de Pisbe, vamos a decir que eran unos barcos grandes, barcos de 80 metros, con unos alojamientos, bueno, pero los alojamientos de la tripulación eran lo que se llamaban los ranchos. Los ranchos, sí, señor. Los ranchos, y había 2 de 12 tripulantes y 1 de 16. Y eran unas literas, unas encima de otras, y allí vivían, y estaban en la proa del barco, que claro, cuando hay mala mar, con los pantocazos que llamamos nosotros, no dormías. Eso en los barcos buenos, porque en las parejas muchas veces parte de la alimentación se la llevaban ellos. ¿Así, Sí. Y luego lo que les proporcionaba el armador, pues tenían que pagarlo, aunque se ganaba mucho dinero, Se ganaba mucho dinero. A la zona de pasajes Trincherpe, que tú y yo hemos conocido, era la ciudad del dólar. Sí. Y era de verdad, Sí, había una riqueza impresionante. Impresionante, sí. Claro, en pasajes había 42 parejas de bacalao, 84 barcos, más los 17 bows que pescaban en solitario de Pisbe, pues eran 100 algo barcos. De lo que estamos hablando de 1500 y pico, sí. Ahora al viaje que hiciste tú no tiene nada que ver, ¿no? No tiene. Tú fuiste de señorito ahí. Sí, de señorito pobre, pero de señorito, sí. Yo fui en Pisbe, hice bastantes campañas en Pisbe y la vida era dura.
ahora que se habla de que el trabajo tiene que ser de 37 horas a la semana, vamos a ver, en un barco de pesca no hay horas. Cuando no hay pescado, pues se navega, se descansa, se llevan las guardias de navegación y el resto de la tripulación está descansando. Pero cuando hay pesca, están las 24 horas. Yo recuerdo en los barcos de Pisbe y en las parejas exactamente igual, que cuando había pescado, las guardias eran de 6 horas, descansabas 6 y otra vez 6 horas. Con lo que se llamaba el reenganche, que si había mucho pescado, no eran 6 horas, eran 7. Descansabas 5 y volvías. Y había parejas que estaban las 24 horas pescando. Tripulantes que se caían. Claro, había que trabajar. Y la vida era muy dura. Temperaturas muy bajas, niebla, hielos, en fin, de todo. Había de todo. Lo que sí era buena, claro, lógicamente, era la alimentación, porque el pescado lo tenías gratis y a bordo. Claro. En aquella época, dado los barcos que eran tal, supongo que habría muchos accidentes, ¿no? Sí, menos de los que podía haber habido. Vamos a ver, claro, se tomaban precauciones a bordo de los barcos, pero siempre habría accidentes. Siempre, pues la maniobra de largar una red es una maniobra complicada y peligrosa. Y si a uno le engancha un cable que sale del carretel, pues se lo lleva. Luego, además, si te caías al agua, o te recuperan en 3-4 minutos o te recogen congelado, porque claro, el agua en esas zonas está a 0 grados, incluso a -1, porque el agua salada no se congela a 0 grados. Entonces ha habido muchos casos de intentar de recuperar a un tripulante que se ha caído al agua y recuperarlo muerto. Lo que sí llevaban los barcos de Pisbe era en uno de los barcos un médico al que se acudía y cuando había un caso médico grave se le llamaba. Incluso también atendía, aunque no era su obligación, atendía a las parejas de bacalao cuando le llamaban con un accidente o con cualquier enfermedad grave. Claro. Fíjate, eso no sabía yo. Sí, no, hombre, era una decisión del médico y normalmente todos lo hacían. Luego en Saint-Pierre había médicos del Instituto Social de la Marina, un conocido Alarcos, un médico que dejó historia en Saint-Pierre. Pero claro, tú imagínate que el médico está en un barco, pues el Aquilón, por decir un nombre, porque todos los barcos de Pisbe tenían nombre de vientos, y el tripulante enfermo está en el Vendaval, otro barco de Pisbe, y están a 300 o 400 millas de distancia el uno del otro. ¿Cómo le hacía el diagnóstico? Bueno, ahí el Instituto Social de la Marina tenía un cuadro y era como la guerra de barcos, te ponía con letras y números todo el cuerpo. ¿Y dónde le duele?, preguntaba el médico. Dice, en el A7, pues que era la zona del estómago. ¿O dónde? En el B8, que era la zona del... Bueno, pues es un sistema también. Y funcionaba. Claro. Y luego se llevaba un botiquín homologado, ya muy bien diseñado. Entonces, pues mira, dale del botiquín el A15, que también iba numerado, y el nombre de la medicina. Y bueno, pues se salvó así muchas vidas, la verdad. Se salvaron así muchas vidas. Hoy en día, afortunadamente, pues un accidente, una enfermedad a bordo de un barco, como tienes directamente, puedes hacer, verle al enfermo y diagnosticarle desde tierra. Ahí el Instituto Social de la Marina tiene un servicio muy bueno, muy bueno. José Ignacio, la verdad es que estaríamos todo el día hablando contigo porque es un placer escucharte. Hemos hablado hoy del bacalao en Canadá, en aguas canadienses. Otro día te pediré que por favor hablemos de las ballenas, que es otro tema apasionante. Sí, es otro tema. Ese ya hoy en día está prohibido capturarlas, salvo en Noruega y en Japón, pero es un tema apasionante también. Ten en cuenta que la ballena era un animal precioso, y apreciado en aquella época. No nos cuentes nada ahora, no nos cuentes nada. No os cuento nada, no. Que lo dejamos pendiente. Lo único que te digo para que vengan clientes a vernos es que tenemos la
la última ballena que se pescó en el Cantábrico, en el acuario. Eso es es verdad que está en una sala justo a la entrada, sí. Hablaremos de ella. Pues nada, hay que ir al acuario de San Sebastián, que no lo he dicho porque se me ha olvidado que José Ignacio Espel, aunque ya lo sabéis todos, ¿no?, es el presidente de la fundación del acuario Donostierra. Gracias, José Ignacio, un abrazo muy fuerte. Nada, y lo mismo, Jesús, tengo la misma pasión que tú por Terranova. Muy bien, se nota. Bueno, hasta ahora, hasta luego, adiós. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Estás escuchando Onda Pesquera con Jesús Ferreiro, aquí en Radio España. Continuamos en Onda Pesquera, la radio de la mar. Y ahora vamos a hablar de un tema que a mí me parece súper importante. Es más, yo creo que es un tema vital para la humanidad, como es el agua. Hace muy pocas fechas se ha celebrado el Día Mundial del Agua. Y en Santander, en esta preciosa ciudad cantábrica, se ha celebrado una conferencia precisamente sobre el agua. Y bajo el título de La crisis del agua, José Antonio Otero Hermida, que es doctor en ciencias químicas y licenciado en farmacia, pero sobre todo es presidente del Centro Gallego de Santander, ha dado una charla fantástica sobre este tema. Y la verdad es que nos interesa mucho. Don José Antonio Hermida, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estamos? Jesús, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Vosotros? Nosotros estamos bien. Trabajando siempre. Bien, trabajando, como dicen en la mar, trabajando sin novedad, con buen tiempo. Con buen tiempo, muy bien. Oye, qué interesante es el tema del agua, ¿no? Porque es un tema que lo necesitamos todos los seres vivos para vivir. El tema del agua es fundamental porque la vida está ligada al agua. No hay vida sin agua. Eso está súper demostrado desde hace muchísimas décadas, ¿no? Y el problema del agua es que vamos a tener o estamos teniendo ya en algunas zonas, escasez. El agua es un bien escaso que hay que cuidar. Y sobre todo proteger. Protegerlo, llamémosle, fundamentalmente de la contaminación, de los usos excesivos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el agua se presenta, llamémosle, por así decirlo, como uno de los elementos fundamentales de las próximas crisis que va a haber. Es decir, las grandes crisis van a venir asociadas fundamentalmente a la falta de agua, a lo que se llama el estrés hídrico. Caramba. Desde que se conoce, ¿ha habido alguna época que ha habido esta crisis de agua o no? Bueno, fundamentalmente la crisis de agua pues está muy vinculada, llamémosle, al aumento de la población. La población realmente es la gran consumidora de agua, tanto para usos agrícolas, para usos industriales o usos domésticos. A nivel global, estamos hablando a nivel global mundial, prácticamente el 70% de los recursos del agua se destinan a la agricultura. ¿Cuánto? El 70%. ¡Qué barbaridad! El 70%. Está claro que esto varía en función de las latitudes donde nos ubiquemos, pero a nivel global el 70% se destina a la agricultura, un 20% a usos industriales y tan solo un 10% a usos domésticos. Estos porcentajes pueden variar de unos continentes a otros y dentro del mismo continente de un país a otro. Por ejemplo, España. España dedica el 80,5% de los recursos hídricos a la agricultura, un 15,5% a la industria y tan solo un 4% a los aspectos domésticos. ¿Solo el 4%, eh? Sí, nada más. El gran consumidor de agua, sin lugar a duda, en todo el mundo es la agricultura. Por eso, llamémosle todas las iniciativas que se hagan para preservar y sobre todo para optimizar, para hacer sostenible lo que se llama el ciclo del agua, hay que incidir sobre el mayor consumidor de la misma, que es en este caso la agricultura. De ahí que se está desarrollando desde hace muchos años lo que se llama la agricultura climáticamente sostenible, climáticamente inteligente. ¿En qué consiste esto? Pues producir los mismos alimentos, pero utilizando menos agua. El desarrollo, por ejemplo, de los sistemas de regadío por goteo, pues es un buen ejemplo
del aprovechamiento racional de este recurso tan escaso. Y a veces no nos damos cuenta de los consumos de agua, porque cuando nos hablamos, digo, ¿cuánto consumimos de agua al día? Pues la media nacional está en el entorno de unos 170 litros por habitante y día, variando un poquitín, llamémosle, de unas comunidades a otras, por así decirlo. Pero ese es el agua física, el agua que utilizamos. Pero hay un agua oculta que a veces no nos damos cuenta que consumimos. Por ejemplo, está demostrado en términos globales. Cada kilocaloría que consumimos de un alimento, para producir ese alimento que genera una kilocaloría de energía, hace falta 1 litro de agua. ¿Esto qué significa? Una dieta habitual, por ejemplo, tiene 2.000 kilocalorías. Luego, de forma genérica, para satisfacer esa dieta de 2.000 kilocalorías hacen falta 2.000 litros de agua para producir esos alimentos. Es decir, que estamos consumiendo por habitante en la zona, llamémosle, en la zona del occidente, prácticamente 2 metros cúbicos de agua son o están relacionados con los alimentos que consumimos. Esto a veces la gente no se da cuenta de este detalle, pero es esto. Y para darnos cuenta de la escasez de agua solamente voy a dar un dato. Del 100% del agua del planeta, el 97,5% está en el mar y el 2,5% es agua dulce. Pero no toda el agua dulce es aprovechable. Y de esa agua dulce aprovechable, tan solamente el 0,01% la podemos utilizar. ¿Esto qué significa? Que de 100 litros de agua total, incluida obviamente el agua de origen marino, tan solo de 10 a 20 centímetros cúbicos es el agua dulce disponible. Esto nos da cuenta efectivamente pues, de la escasez de este recurso, de este bien tan escaso, que hay que cuidar y cada vez más. Qué interesante todo lo que nos estás contando, que ya además yo creo que yo por lo menos, y creo que la mayoría de los oyentes desconocíamos. Y me has asustado un poco cuando se va a producir esa, más o menos, claro, esa crisis del agua, que nos podemos quedar sin agua. No es que nos podamos quedar sin agua, es decir, lo que está ocurriendo es lo siguiente. De alguna forma, el Banco Mundial y la Organización Mundial de las Naciones Unidas ya viene alertando desde hace muchos años que el gran problema del siglo XXI va a ser precisamente la crisis del agua. ¿Por qué hay crisis del agua? Porque hay estrés. ¿Y el estrés qué significa? Pues un déficit de agua, es decir, un déficit del agua como recurso. Y esto está ligado fundamentalmente al incremento de la población. Esto es evidente, es decir, cuanto más población hay, más demanda de agua hay porque hay que producir más alimentos, más demanda de bienes de servicio porque hay que producir a nivel industrial más productos, y después hay otro gravísimo problema, y es que toda la actividad genera contaminación. La contaminación de los recursos del agua es un problema gravísimo. Entonces, de ahí que podríamos decir, bueno, con esta medida maravillosa, pues ya va a resolver todos los problemas del agua. Y las soluciones no van a venir nunca dadas por un único motivo. Primero, racionalizar el consumo de agua. Por ejemplo, si la agricultura es la mayor consumidora de agua, pues hay que racionalizar de alguna forma los riegos, la forma de regar. Por otra parte, es importante, si generamos mucha contaminación, pues hay que reutilizar de alguna forma las aguas residuales. Ese es un gran hándicap que hay en todo el mundo, es decir, el aprovechamiento de las aguas residuales como recurso para parte de esa agua residual ser tratada y volverla de nuevo al ciclo del agua. Eso es un tema muy importante y que realmente pues todavía estamos aprovechando esa agua residual de una forma muy, muy incipiente. Por ejemplo, por poner un caso, en Cantabria globalmente se tratan en el torno de 90 y tantos hectómetros cúbicos de agua residual que se trata.
pero de esa agua residual solamente se aprovecha pues un porcentaje pequeño, en el orden del 10%. Entonces, en todas esas medidas de uso racional del agua, recuperación de las aguas residuales y reutilizar para fines determinados, se pueden después utilizar pues el agua residual tratada, se puede reutilizar o bien para rellenar acuíferos o bien para regadío, etcétera, etcétera. Entonces, los problemas y las soluciones van a venir asociadas precisamente a esta forma racional de usar este recurso que, repito, es muy escaso. José Antonio, ha sido de verdad importantísima e interesantísima esta charla contigo, y supongo que los oyentes estarán encantados de todo lo que hemos aprendido hoy. Pero yo te cito para otro programa para continuar hablando, porque esto es un tema que se puede tocar pues casi todos los días. De todas formas, quería comentarte, Jesús, muchas gracias por haberme invitado a tu famosa emisora en el mundo marino, con el cual yo en cierta medida yo he estado muy vinculado al mundo marino. ¿Ah? ¿Sí? ¿Cómo? Porque yo hice la tesis doctoral precisamente en el Instituto de Investigaciones Pesqueras de Vigo. Caramba. Sí. Yo he trabajado, por ejemplo, con el mundialmente famoso profesor Fernando Fraga, que ha sido siempre una autoridad mundial en oceanografía química. Sí, sin duda. Así que me agrada mucho pues colaborar contigo en esta emisora de los hombres del mar, a los cuales yo siempre he apreciado mucho. Y quería comentar que esta conferencia, las personas que quieran interesarse en profundizar sobre este tema, está grabada en YouTube. Ah, qué bien. Si se mete uno en YouTube, Crisis del Agua y Centro Gallego de Santander, Crisis del Agua, les llevará un enlace y pueden visualizarla perfectamente en YouTube. Ah, qué bien. Pues es una buena noticia. Yo quiero también felicitarte, José Antonio, por las excelentes conferencias que ofrecéis casi cada semana ahí en el Centro Gallego de Santander. Muchísimas felicidades por todo lo que hacéis. Bueno, y gracias a ti, Jesús, porque tener un socio tan importante, presidente de la Fundación Titanic, pues a nosotros nos llena de orgullo. Y quiero recordar el premio que te han dado no hace mucho por esa gran actividad tuya a través de Onda Pesquera. Muchísimas gracias, José Antonio. De la cual nos congratulamos como Centro Gallego de Santander. Me congratulo y además presumo de ser socio del Centro Gallego. Muy bien, Jesús. Un abrazo muy fuerte, José Antonio. Lo mismo digo, hasta cuando quieras. Muy, muy amable. Gracias, adiós. Saludos. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Seguimos navegando en Onda Pesquera, la radio de la mar. Seguimos en la singladura número 6298. Y vamos a hablar de un tema que a mí me parece súper interesante, y sobre todo lo vamos a hacer con un amigo. Vamos a hablar con Rafael Rodríguez Valero, que es doctor por la Universidad de La Coruña y además profesor titular de universidad, y sobre todo, por eso quiero hablar yo con él, es director general de la Marina Mercante. La última vez que estuvo con nosotros hablamos de Archie, el político. Rafael, buenos días. Buenos días, Jesús, buenos días. Buenos días. Me encanta hablar con vosotros. Igualmente, Rafael. ¿Cómo va Archie, el político? Bueno, va muy bien. Ya se lleva vendiendo más de 40.000 libros. ¿Qué dices? Sí. Y bueno, voy muy bien, muy bien. Estoy muy contento. Qué bien. Bueno, qué bien. Pues nada, vamos a seguir recomendando Archie, el político. Pero yo quiero hablar contigo, Rafael, de un tema que he visto en la revista Nature, que hablas de la canonjía. Yo, en principio, es que no sabía lo que era esa palabra, aunque tú lo dices en el artículo, que es un poco trabajar, poco trabajo y mucho provecho, ¿verdad? Efectivamente, eso es. Por eso el título está puesto a posta, porque evidentemente es lo que sucede en puertos del Estado, es lo que sucede. Todo lo que reflejo en el artículo está contrastado. Es una evidencia de que cada 2 por 3 los ejecutivos y directivos de los puertos son llamados a declarar,
es una realidad de que el puerto, los puertos no hay una organización racional. Por ejemplo, el puerto, hay 46 puertos de interés general y 28 autoridades portuarias. Y está el puerto de Gijón y Avilés juntos, el puerto de Marín y Vigo juntos, eso bien, e incluso el puerto de Ceuta, que son deficitarios, tendría que ser absorbido por Algeciras. Es decir, hay una falta de organización interesada, por supuesto. ¿Eso viene desde los tiempos de Pepiño Blanco o no? No, bueno, esto aquí todo esto empieza a torcerse con el pacto del Majestic en 1996, cuando el PP de Aznar necesita los votos de Convergencia y Unión de Pujol. Entonces se producen una serie de transferencias y entre ellas está la denominación los puertos, es decir, el presidente de la comunidad autónoma elige el presidente de la autoridad portuaria. Entonces ahí empieza ya una deriva terrible, porque para ser muy sintético, por ejemplo, el presidente de la autoridad portuaria lo elige el presidente de la autoridad autónoma, el presidente de la autonomía. Por lo tanto, elige a un amigo, no a un profesional, se elige a un amigo. Luego el Consejo de Administración, que generalmente están formados entre 12 y 14 personas, 7 las pone el presidente de la autoridad, el presidente de autonómico, que van a ser generalmente políticos de su partido, claro. Luego vienen dos puestos de sindicatos, que generalmente son comisiones y UGT, y luego 4 o 5 empresarios que también son del entorno. Es decir, y ese Consejo de Administración nombra al director del puerto. Es decir, es un círculo perverso, ¿no? Que así es imposible. Entonces eso es lo que está pasando, ¿no? Luego hay un aprovechamiento del suelo portuario enorme en las concesiones. En muchos puertos es un cambio de cromos. Por ejemplo, para que te des cuenta, tú tienes una concesión para ladrillos y bueno, tú puedes decir, bueno, voy a cambiar para cemento, bien, vale, pero lo que puedes cambiar es para chupa-chups, porque hay que tiene que pasar un tiempo determinado que marca el texto refundido de la Ley de Puertos y Marina Mercante. Bueno, pues eso no se respeta mucho. Entonces, Oye, Rafael, supongo que algún oyente estará diciendo, sí, habla mucho ahora, tal, ¿y por qué no lo arregló cuando era director general de la Marina Mercante? bueno, porque el director general de la Marina Mercante no tiene competencias en los puertos. Claro, pues vaya, pues bien andamos. Pero bueno, fui presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta y duré 8 meses, porque no me querían. Porque claro, traté de aplicar la ley, ¿no? 8 meses duré. Pero ¿por qué no se establece, Rafael, un real decreto que los que dirijan los puertos sean profesionales, hombre? Pero qué menos de que sean profesionales, que hayan estudiado en náutica, pero lo que no puede ser es que sean políticos que no tienen ni zorra idea de lo que es un puerto y algunos ni lo habrán visto nunca de cerca. Pues hay bastantes, pero claro, para eso hay que cambiar el Real Decreto del 96 y para eso tienen que llevarlo los partidos políticos en su programa. Pero si observas, los partidos políticos en su programa no llevan nada de marina, ni de marina ni mercante, ni de puertos. Ni de pesca, ni de pesca. Nada, no llevan nada. Porque en esos temas, yo siempre digo, entran sin saber y marchan sin enterarse. Porque son temas, Jesús, son temas que muy delicados, que manchan, que tú tienes un error y quedas un error como puede ser el del Prestige o quedas pringado para toda la vida. Siempre te van a entonces eso el político no quiere. El político lo que quiere es aplausos e inaugurar cosas. Entonces es lo que sucede. Oye, durante tu etapa de director general de la Marina Mercante, me has dicho que no tenías competencia de los puertos. Qué cosa más rara, ¿no? No, bueno, eso
Eso ya hace mucho que el director general de la Marina Mercante no lo tiene. La Dirección General de la Marina Mercante yo creo que se perdió en el 80. Si ya no vamos a analizar el tiempo de la República, que en el 36 sí había un Ministerio de Marina. Era un Ministerio de Sí, es verdad. Comunicaciones Sí, y sí. Marina Mercante. Eso es. Y luego ya en el 42 se crea una subsecretaría, creo, 42, una subsecretaría de Marina Mercante. Y en el 78, que estas fechas sí las recuerdo, en los primeros momentos de la transición se cambió a Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante. Y en 1980 es cuando se separa, la pesca por un lado y la Dirección General de la Marina Mercante. Y entonces ahí es donde se pierde esa oportunidad. Yo no quiero mentir, pero yo creo que en el 80... estaba de ministros un tal Salvador Terán, Sánchez Terán y José Luis Álvarez, Sí, es verdad. Sí, creo, o sea, pero es que ahí es donde se pierde la oportunidad. ¿Y por qué? Porque los políticos dice, es ilógico separar, porque ¿qué pasa? Que un barco de pesca no es un barco mercante. Claro. Es ilógico, ¿no? Pero claro, ¿qué sucede? La pesca tiene las cuotas, tiene una serie de cosas que sí le dan visualización al político. La Marina Mercante no le da tanta visualización. Entonces lo separan. Y un error, claro. Entonces, ¿los puertos de quién dependen, Rafael? Bueno, dependen o sea, el órgano directivo es Puertos del Estado. Y Puertos del Estado depende del Ministerio de Transportes, ahora se llama Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana. Joder. Entonces, claro, hay y luego, pues, claro, date cuenta que en el 2011, con el Real Decreto del 5 de septiembre, se une Puertos y Marina Mercante. Un error, porque no tiene nada que ver la autoridad marítima con puertos, no tiene nada que ver. Pero es que además, en el BOE, si miras, hay 255 hojas, y de Marina Mercante 27. Es decir, que ya está todo preparado para que suceda lo que está sucediendo ahora. Claro, así no se puede. Eso no. Ahí, la única forma de solucionarlo, evidentemente, sería un Ministerio de la Mar, donde agrupase Marina Mercante. Claro, que sería lo lógico, claro. Y colgase puertos también. Todo lo que tiene relación con el mundo de la mar, la pesca, de recreo, la mercante, puertos. Claro, coño, pero sí es de pura lógica, lógica. Bueno, pues no. Pero, ¿sabes lo que sucede? Que la lógica es para el ciudadano de a pie, para ti, para mí y millones de nosotros, pero no para la élite, la casta política. No, para nada. Cuidado, para nada. Oye, vamos a hablar de Archi, el político que me has alegrado el día. ¿Dónde va a ser la próxima presentación? La próxima presentación será el 7 de junio en Santander. ¿En Santander? En el Centro Gallego. Hombre, ahí tengo un gran amigo que es el director José Antonio. José Antonio, exactamente. Sí, no lo conozco, ¿no? Pero he hablado. Es una persona fantástica. Ahí di yo la penúltima conferencia sobre el Titanic, la di ahí en el Centro Gallego con un éxito de gente. No, muy bien. Bueno, yo me apunto en la agenda el día 7 porque ahí estaré puntual para escucharte. ¿Sí? Será un placer. O sea que, muy bien. Un abrazo muy fuerte, Rafael. Bueno, un abrazo para ti y para todo tu equipo y muchísimas gracias, y dentro de lo que yo pueda alumbrar un poquito, pues aquí estoy y me puedes llamar cuando quieras. Lo sé, y yo te deseo que Archi siga esa imparable carrera que te va muy bien y no sabes cuánto me la alegro, Rafael. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Como en cada singladura, cuando ya tenemos a la vista el puerto de destino, vamos a escuchar, con la atención de siempre, al capitán de navío Eduardo Bernal. En su espacio Necesitas la mar, te enseña. Hoy nos habla de la isla de San Borondón. Capitán de navío, adelante. Necesitas la mar, te enseña. Hoy hablaremos de la isla de San Borondón,
extraído y adaptado del libro Historias de la Historia explicadas por la física, autor Javier Ablanque. La isla de San Borondón es una leyenda popular cuyos orígenes se remontan al siglo II. Algunas fuentes atribuyen a Ptolomeo la primera referencia a una misteriosa isla que bautizó como la Inaccesible, y que pudiera tratarse de la isla de San Borondón. Si fuera real, se situaría en el archipiélago canario y sería la octava de sus islas. Fue en el siglo VI cuando la leyenda tomó gran relevancia debido a uno de los viajes de un monje irlandés llamado San Brandán de Clonfert, origen del nombre. De entre sus navegaciones hay una que ha dado pie a la leyenda de la isla de San Borondón. Se dice que cierto día avistaron una isla y decidieron visitarla con el fin de descansar. San Brandán mandó celebrar la misa de Pascua, tras la cual se dispusieron a alimentarse. Todo marchaba bien cuando de repente la isla empezó a temblar. Corrieron todos hacia el barco y una vez allí se percataron que no era una isla, sino un enorme pez, el Hasconius, el primer pez que pobló los mares. Desde aquel pasaje, los monjes volvieron allí cada año a celebrar la misa de Pascua. A partir de estas leyendas y de los numerosos avistamientos registrados sobre una suerte de isla que aparecía y desaparecía en Canarias, se creó y consolidó la leyenda de la isla de San Borondón. Fue tal su popularidad que en el mismísimo Tratado de Alcasovas de 1479 entre los reyes católicos y el rey Alfonso V de Portugal, predecesor del Tratado de Tordesillas, se especifica que San Borondón pertenece al archipiélago canario. De hecho, existen mapas que sitúan a esta isla fantasma al oeste de las Canarias. A partir de estos hechos, comenzó una serie de expediciones con intentos de llegar a la misteriosa isla, entre 1519 y 1721, con resultados infructuosos. No obstante, de estas expediciones existen obras escritas sobre las Islas Canarias en las que se dedican capítulos a San Borondón, con testimonios que cuentan sobre haber visitado la isla, haber bebido agua de un arroyo, ver numerosas vacas, cabras y ovejas rodeadas de gran vegetación, observar la hermosura de sus playas e infinidad de pájaros y animales extraordinarios como nunca se habían visto. El gran número de testimonios sobre avistamientos y la llegada a las playas del Hierro y la Palma, de limones, frutas extrañas y restos de árboles propiciaban nuevas expediciones. Se concluyó que debería de estar al noroeste de la isla de Hierro y al oeste de La Palma, a unas 40 leguas de La Gomera. En 1772, José de Viera y Clavijo publicó su Historia de Canarias y dentro de la misma, en el capítulo dedicado a la cuestión de San Borondón, recoge varios testimonios de exploradores en búsqueda de aquella isla, tratando de dar posibles respuestas al caso. Y escribe lo siguiente: ya desde entonces, negarles a los habitantes de La Palma, Hierro y Gomera que lo que solían ver en ciertas épocas del año no era una tierra real y verdadera, sino una ilusión de la vista auxiliada de la imaginación, era mortificarles al negarles una cosa evidente, porque entre ellos había personas que saben distinguir entre la tierra y una acumulación de nubes y que observaron aquella aparición a una misma distancia, en el mismo sitio, de una misma magnitud y configuración. Viera analiza el enigma y resume los tres enfoques presentes en la población canaria de La Palma, Hierro y La Gomera de la forma siguiente. La existencia de la isla de San Borondón es un problema acerca del cual tenemos tres sistemas. El primero es el del vulgo supersticioso e ignorante que atribuye su inaccesibilidad a una especial providencia divina o magia diabólica. El segundo es el del que los que se obstinan en sostener su realidad con pruebas de hecho y busca razones para que no se haya descubierto todavía y para que con dificultad se pueda descubrir. El tercero es el de los críticos y filósofos que niegan absolutamente que exista tal isla, fuera de nuestros ojos o de nuestra imaginación. Desde entonces han sido varios los avistamientos, por lo que podríamos decir que la San Borondón, entre comillas, existe, al menos como fenómeno, ya que de lo que no hay duda es que geográficamente se ha demostrado que no es real, debido a las múltiples expediciones realizadas a lo largo de la historia y a los medios tecnológicos actuales con las preclaras imágenes proporcionadas por los satélites. La explicación a todo esto es que se trata de un espejismo. Es una ilusión óptica sobre la superficie del mar
producido por la refracción de la luz denominado espejismo superior. Da como resultado la visión de una isla en el horizonte que no es otra que el reflejo de la isla de La Palma. Capitán de navío Eduardo Bernal González Villegas, Instituto de Historia y Cultura Naval, Onda Pesquera de Radio España. Bueno, pues ya estamos divisando el puerto de Arribada. Está próxima ya la finalización de nuestra singladura de hoy. Llevamos ya 6.298 y seguimos haciendo lo que hemos venido haciendo desde el primer día, hace ya muchísimos años, que es defender a nuestra buena gente de la mar. Volveremos dentro de una semana para navegar durante 1 hora o un poquito más con todos vosotros a bordo. Gracias por formar parte de esta gran familia de la mar. Hemos transmitido con la colaboración de la Fundación Titanic y de la Academia Española de la Radio, y lo hemos hecho, como cada día, a través de Radio España, la primera emisora de la radiodifusión española. Últimos reconocimientos a nuestro programa, a vosotros, a Onda Pesquera, en esta nueva etapa de Radio España. Premio Internacional AXA de Periodismo 2022, Premio Cepesca de Periodismo 2023, Premio Nacional de Radio 2024, otorgado por la Academia Española de la Radio. Estamos orgullosos de navegar con todos vosotros a bordo de este buque informativo que llamamos Onda Pesquera y que es la radio de la mar. De frente, Onda Pesquera, vibrando, Onda Pesquera, contra viento y marea, sin miedo al temporal, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Radio España.